Hoy en día solemos ver los mitos como simples cuentos. Pero, ¿y si nos enseñasen mucho más de lo que creemos? Por ejemplo, Homero escribió la Ilíada unos 400 años después de la guerra de Troya. Eratóstenes, unos 600 años después de Homero, dató la guerra alrededor del 1200 antes de Cristo. Durante siglos se creyó que Troya no había existido, hasta que, a finales del siglo XIX, un arqueólogo encuentra sus ruinas en la actual Turquía. Y lo que nos asombra es que, hoy en día, la ciencia más puntera date el evento a tan solo unos años de diferencia con respecto a Eratóstenes. ¿Hemos menospreciado el conocimiento antiguo porque no entendíamos su manera de transmitirlo? En el caso de Homero está claro que la poesía no decía la verdad, pero tampoco mentía. Vale, pues si aceptamos que los griegos sabían más de lo que solemos pensar, quizá también deberíamos mirar con otros ojos aquello a lo que pedían ayuda antes de empezar sus obras. Las musas les ayudaban no solo a inspirarse, también para entender mejor el mundo que les rodeaba, y a ellos mismos. Los griegos no veían a las musas como figuras aisladas. Cada una cumplía una función, y juntas describían un ciclo que se repite una y otra vez, en la historia, en el arte, en la vida, y vuelta a empezar. Por eso, en este vídeo, nos interesamos no por las musas como personajes, sino en lo que representaban para los griegos. Quizá esos relatos no contaban solo historias bonitas. Quizá, como Homero y Troya, no eran solo poesía. No usaremos los mitos como evidencia científica, pero sí como lenguaje simbólico y conceptual. Y nos apoyaremos en conocimiento validado por la ciencia, como pasó con Homero y la arqueología. Con esas ideas en mente, acompáñanos a conectar, desde Homero hasta Shakira. Esa es la hipótesis. Veamos si tiene sentido. Empezaremos con alguien que nos legó mucho más de lo que solemos reconocer. Casi todos conocemos a Pitágoras por su teorema, y lo curioso es que probablemente ya se conocía antes. Pero dejando la anécdota histórica aparte, aportó algo mucho más profundo. Para él, el mundo no era caótico, estaba hecho de relaciones, proporciones, ritmos y equilibrios. A estas relaciones los griegos las llamaban logos, no como palabra suelta, sino como estructura que conecta las cosas. De ahí vienen palabras como diálogo, logaritmo y muchas ramas del conocimiento que usamos hoy. Los pitagóricos creían que, si entendían esas relaciones, podrían entender la realidad misma. Pero, ¿a qué se referían exactamente con relaciones? En una estrella pitagórica aparecen proporciones que se repiten, partes que, al sumarse, dan la relación exacta del siguiente tamaño. Hoy en día llamamos a esa proporción exacta número de oro o proporción áurea. ¿Y por qué es tan importante? Porque aparece una y otra vez. Si sabes mirar, se repite. Hay orden. Para los griegos lo primero que existió fue caos. Pero Pitágoras intuía algo más, que aunque el origen fuese caos, había cosmos, orden, armonía. Pitágoras sigue hablando cada vez que pensamos en términos de orden. Más de 1600 años después de Pitágoras, y cambiando de marco cultural, aparece Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Con él aprendimos a representar matemáticamente, de una forma sencilla, el número de oro. Cada número nace de la suma de los dos anteriores, y cuando lo representamos en el espacio, aparece la espiral áurea. Lo que habíamos visto en la naturaleza una y otra vez, ahora podía dibujarse con exactitud. Tendrían que pasar unos 200 años para que esa forma de pensar floreciera de nuevo. Y si hablamos de un hombre del Renacimiento, ese es Leonardo da Vinci. Tanto es así que Rafael, contemporáneo suyo, lo retrató en la Escuela de Atenas. En el centro están Platón y Aristóteles, y la cara del maestro es la de Leonardo. Nuestro viaje empezó en la antigua Grecia, con Pitágoras, y unos 1800 años después, vemos cómo los grandes siguen su estela. Pero,
¿Qué aportó Leonardo al número de oro? Vamos por partes. Empecemos por una de sus obras más conocidas, El hombre de Vitruvio. Leonardo no se inventó esta idea. La sacó de un libro escrito por Vitruvio, jefe de obras civiles de Roma. Su misión era clara: dejar por escrito cómo se construían acueductos, templos y calzadas para que ese conocimiento no se perdiese. Leonardo leyó ese texto, y ahí empezó la magia. Vitruvio decía que el cuerpo humano perfecto podía inscribirse en un círculo y en un cuadrado, que el ombligo era el centro natural del cuerpo, y que, dependiendo de la postura, aparecía una u otra figura. Si yo lo hubiese leído, me habría quedado igual. Pero el genio de Leonardo hizo algo distinto. Lo dibujó, y al hacerlo, entendemos algo más profundo. En el cuadrado, si trazamos la cruz, el centro está en los genitales, la materia, lo terrenal. En el círculo, el centro está en el ombligo, lo etéreo, lo no material. Dos centros, dos dimensiones, un mismo ser humano. Como curiosidad, en el seppuku japonés, el ritual se realiza clavándose la espada unos dedos por debajo del ombligo. No decimos que sea lo mismo, decimos que culturas muy alejadas en espacio y tiempo fijaban como residencia del espíritu humano la zona del ombligo. Como mínimo, curioso. A partir de aquí, pasamos a sus obras más famosas. La proporción se mantiene. El logos se mantiene, tanto en el rectángulo como en la espiral. Y cuando uno entiende lo que está viendo, lo disfruta de otra manera. Todo se conecta con todo lo demás. Esta es la hipótesis de hoy. Todo se conecta. Cuando una idea es realmente potente, reaparece una y otra vez, aunque cambie la época, el lenguaje o el formato. Vamos al final de la trilogía de Matrix, pero desde el final hacia atrás. ¿Será casualidad que al final de la trilogía, el que anuncia a los ciudadanos de Zion que las máquinas se retiran sea un hombre con los brazos y las piernas abiertas? No lo afirmamos, pero es sugerente. Tampoco parece casualidad que Smith, en la pelea final, se nos muestre como un Zeus colérico. Rayos, ira, poder descontrolado. Incluso hay un fotograma en el que parece sostener un rayo en la mano. Y para este vídeo, la referencia más relevante es esta: la nave en la que Neo y Trinity atraviesan el manto de nubes. Es precioso. Y en ese instante, era la primera vez en siglos que un ser humano volvía a ver la luz del sol. No decimos que Matrix explique nada, decimos que bebe de una estructura simbólica muy antigua. La primera frase del Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo. En muchas traducciones dice palabra o verbo. Pero en el original griego dice logos, la misma idea que hemos visto antes. Además, el mismo versículo sigue diciendo: y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Las referencias al cristianismo en Matrix son claras. Un elegido que se sacrifica para que los demás puedan vivir es quizá la más obvia. Hay muchas más tradiciones espirituales en Matrix. No solo del cristianismo. Pero Juan no solo escribe su evangelio, lo construye alrededor de una palabra muy concreta: logos. Y lo hace desde el principio. Las ideas profundas no pertenecen a una sola cultura. Distintos lenguajes. Una misma estructura. Conozcamos un poco a las musas. Que ya es hora. Las musas son hijas de Mnemósine, una de las hijas de Gea, la tierra, incluso anterior a los dioses olímpicos. Para los griegos, Mnemósine representaba la memoria.
Hasta la palabra memoria viene de mnemósine. Es madre incluso en el lenguaje, con más palabras como conmemorable, mnemotecnia, y cómo valorar la importancia de la memoria para cualquier arte. O más aún, cómo valorar su importancia para saber incluso quiénes somos. Los que tengan a alguien cercano con Alzheimer sabrán valorar a mnemósine en su justa medida. Quizá las musas no están solo para inspirarnos, sino también para recordarnos quiénes somos, como su madre. La primera fue Calíope. Normalmente se la conoce como la musa de la poesía épica. Pero para los griegos era algo más profundo. Era la necesidad humana de convertir la experiencia en sentido, de contar lo vivido para no olvidarlo. Como cuando superas un reto que creías casi imposible y quieres contárselo a todo el mundo. Ahí está Calíope. No hace falta estar en Troya para que nos inspire. Todos ellos están guiados por su mano. Ella no lo cuenta todo. Es el impulso de contar lo que debe ser contado. Por eso es la jefa de las musas. Y su hermana Clío también nos ha acompañado. Es más silenciosa, más sobria. No inspira relatos. Elige lo que debe permanecer. Gracias a ella conservamos los pensamientos de Platón, pero no las canciones que escuchaba en las fiestas. No porque unas fuesen más valiosas que otras, sino porque alguien tuvo que decidir qué debía atravesar el tiempo. Y tanto la redacción como todas las copias necesarias para que llegasen hasta nosotros estaban guiadas por Clío. El ejemplo en este vídeo es claro. De todos los científicos, películas y libros del mundo, hemos seleccionado los que se relacionan con el logos y el número áureo, con ayuda de Clío y de Calíope. Porque todos ellos, de una forma u otra, decidieron que eso debía ser contado. Así que ahora, apoyándonos en ellas, seguimos con el último personaje histórico. 2 siglos después de Leonardo, y esta vez en Inglaterra, aparece Isaac Newton, de sobra conocido por las leyes de la gravitación universal, por sentar las bases de la ciencia moderna, y, cómo no, por la famosa manzana. Pero no es tan conocido por sus estudios sobre el color. Newton descubrió que al atravesar un prisma, la luz blanca se descompone en los 7 colores del arco iris. Y a partir de ahí, los colores pasaron a formar parte del mundo científico. Y en estos colores nos apoyaremos para descubrir a la última musa de este vídeo. ¡Que no! ¡Que es broma! Ya llevamos muchos conceptos en muy poco tiempo, y meter más solo saturaría la cabeza. Hemos hablado de muchas cosas hasta ahora. Eran necesarias para llegar hasta aquí. Así que vamos a hacer un repaso rápido, para quedarnos solo con las ideas clave y llegar más ligeros a la siguiente musa. Y ahora sí. Era la musa más apreciada por los antiguos griegos. Aunque Calíope contara grandes relatos, o Clío los mantuviese en el tiempo. Era la música la que alegraba el corazón, tanto del pueblo como de los dirigentes. Y eso es Euterpe, la musa de la música. De hecho, la palabra música proviene de las musas. Así de importante es, porque la música no se piensa, se siente. Pero es ahí donde nos enseña algo esencial. Incluso lo que se siente puede aprenderse. Porque antes de tocar la música, alguien tuvo que escucharla. Y para aprender a escuchar, primero hubo que entender. Y así comienza otra historia. Para que la música pudiera compartirse, primero tenía que poder entenderse. Pitágoras se preguntó algo muy simple. ¿Y si el sonido también obedeciera a una proporción? Tensó una cuerda y descubrió que, al dividir su longitud justo por la mitad, la nota sonaba igual, pero más aguda.
siguió aplicando más proporciones, más logos. Y así dio origen a lo que hoy conocemos como la escala musical. En su tiempo aún no se usaban las 7 notas. Pero hoy sí, y ese orden nos permite algo nuevo: relacionar el sonido con la luz. Y así descubrió que el sonido también podía ordenarse, que podía medirse, compararse, compartirse, y fue entonces cuando la música dejó de ser solo emoción, para convertirse también en lenguaje. Y así también el número se convirtió en sonido. Hubo una historia popularizada hace no tanto, que nos hablaba de colores invisibles, colores que estaban ahí, pero que no sabíamos sentir. No porque no existieran, sino porque nuestra mirada estaba oscurecida. A veces no hace falta inventar nada nuevo. Basta con aprender a mirar. Y es ahí donde la música nos enseña algo esencial. A veces la música no se explica, se siente como el viento al pasar. Otras veces, la música nos recuerda el paso del tiempo, los momentos que se fueron y los que aún viven en nosotros. Algunos siglos después de Newton, una imagen se volvería icónica en la historia de la música. Un prisma, un rayo de luz, un arco iris, la música y el color. Encontrándose una vez más. Y si la música atraviesa la emoción, el color también lo hace. Aunque de forma menos evidente. ¿Y qué decir de Beethoven? Un referente indiscutible de la música clásica. No solo llenó los teatros de su época, su novena sinfonía acabó convirtiéndose en el himno de Europa. Y fue en su época cuando la música comenzó a escribirse en el pentagrama. 5 líneas, normalmente escritas en clave de sol, la quinta nota. Por eso asociamos a Beethoven con el amarillo, el quinto color. Pitágoras utilizaba la estrella de 5 puntas, donde aparece la proporción áurea. Y a veces la música es eso: orden, proporción, la búsqueda de la perfección.
Las notas están afinadas a distintas frecuencias. Cada una vibra de una forma distinta. Pero hay una especial, la sexta, la única sin decimales, el La, afinado a 440 Hz. Y con ella podemos viajar. Juan Luis Guerra y su grupo, 440. Se llaman así porque afinan sus instrumentos con esta frecuencia. Si Beethoven representa el orden, Juan Luis Guerra representa el pulso. Porque si Beethoven viviera hoy, no sé si sabría enseñarme a bailar, pero a Juan Luis Guerra, eso sí que puedo preguntárselo. Y le bailo en un pie, mira qué bonito, en un pie. Si uno nos habla desde la razón, el otro a veces nos habla desde el cuerpo, el baile, el canto, la vida. Otras veces nos habla desde la comunidad. Hemos ido asociando emociones distintas a diferentes colores. Pero las emociones, como los colores, no son tan fijas, se mezclan. Hemos dividido los colores en 7, pero intuitivamente sabemos que hay muchos más. Nuestra mente agrupa, simplifica, y así vemos 7. Pero quizá con el rojo que nos falta, podamos responder a una pregunta. ¿Cómo se mezclan los colores? Ahora vayamos a 2010. Si Beethoven representaba a Europa y Juan Luis Guerra al mundo hispano. Esta canción del Mundial de Sudáfrica fue un himno global. Llegó a todos los rincones. Por eso es justo asociarla con la última musa. La musa de los himnos. Para los griegos, los himnos eran sagrados. Debían difundirse. Debían unir. Y Waka Waka hizo exactamente eso. No importaba el idioma. Todos sabíamos el estribillo. Durante unos minutos, millones de personas compartieron el mismo ritmo, el mismo gesto, la misma emoción. Polymnia nos unió en un solo instante y una sola canción. Ahora les proponemos un reto de varios caminos. Como nuestras propias mentes. Hay quien siente los colores. Hay quien ve formas. Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir y colores en el viento descubrir. Hay quien ve símbolos. Y como esto va de ampliar la mirada, tú eliges por dónde entrar. Te damos un ejemplo del camino simbólico, que es el más abstracto, usando los primeros segundos. Todo empieza en silencio. Hasta que el 3, la música, que se mueve, marca al negro, la historia que estaba quieta. Y entonces empieza la música, la danza y la melena amarilla de Shakira. Hay muchas más conexiones y más caminos, de todo tipo, pero eso ya está en tu mano descubrirlo. Y aunque no te apetezca participar, te recomiendo ver el vídeo.
porque es una lección magistral de cómo se mezclan los colores de una forma profundamente humana. Porque esto es África. Django, Django, Samina, Mina, Sangalewa, Anawa, Django. Y si te animas, puedes compartir tus descubrimientos en los comentarios. Lo que unos ojos no ven, otros lo complementan. Y por último, decir que los creadores de este vídeo son auténticos Leonardos de nuestro tiempo. Y Shakira, una polimnia perfecta. Porque esto es África. En mi opinión, son demasiadas misteriosas coincidencias, como para no pensar que hay un orden, un cosmos, un logos, que no sabemos bien cómo funciona, pero que está ahí y del que todos hablan, lo sepan o no. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, Sangalewa, Anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, Sangalewa. Porque esto es África. Django, Django, Samina, mina, Sangalewa, Anawa, Django, Django, Samina, mina, Sangalewa, Anawa. Porque esto es África. Porque esto es África. Así que la cita de Leonardo da Vinci, por mi parte, queda confirmada. Y recalco, no quiero convencer a nadie. No soy un experto, solo un estudiante que quiere compartir lo que ha ido aprendiendo. Puede que mi conclusión sea errónea, pero a mí me ayuda a ver las cosas con otros ojos. No me gustaría acabar sin agradecer a quienes hicieron posible que Calíope nos visitara. En homenaje a Mnemósine, la memoria, lo primero es compartir las fuentes de las que nace este viaje. Todas las referencias están en la descripción. Películas, canciones, libros, y si quieren pueden hacer el camino de vuelta, como en Matrix. Pero esta vez con las canciones de cada bloque. Todas están en la descripción. Está considerado uno de los grandes directores de nuestro tiempo. Pero no lo menciono solo porque me encanten sus películas. También tiene conexión clara con este viaje. Memento habla de cómo vivir sin memoria. Y su última película retoma la Odisea, el mismo viaje con el que comenzamos.
Y por último, Jaime Buigas, uno de los divulgadores de los que más he aprendido. Sus charlas son claras, accesibles y profundamente humanas. Su conferencia sobre las musas fue la inspiración de este vídeo. Gracias a él, muchas de estas ideas encontraron forma. Mijos, no se olviden de subir a la montaña y ser agradecidos. No te olvides, sé agradecido. Y ya para terminar, una pequeña confesión. No he narrado yo el vídeo porque no se me da especialmente bien. Pero esta parte es distinta. Esto ya no va a explicar nada. Este color lo entiendo menos, pero lo siento más. Así que quiero decirlo ya. Quería agradecer a todas las musas que me han acompañado en mi vida. Todas me han ayudado a ver cada vez más colores en el mundo. Aunque a veces no haya disfrutado tanto de la musa de la tragedia, también forma parte del viaje. Porque solo entendemos el arco iris cuando vemos todos sus colores. Y en el centro de la espiral, mis musas primigenias, mi madre y mi abuela. Gracias. Porque esto es África. Django.